Sí. Sí, entonces, pues es OBS Studio, ¿cierto? Mm, sí. Yo Es, como, ya es que, pues, estoy con dudas como para instalarlo, busco OBS, sí, mira aquí, o sea, tal cual. Busque OBS en Google, la primera página que me aparece, le digo que voy a descargarla para Windows, sí. pues porque yo tengo Windows, me descargo el instalador, le doy clic al instalador, siguiente, siguiente, aceptar y ya. Básicamente ya queda instalado y ya cuando les abra les va a abrir como acá. Pues aquí ya estoy grabando pantalla, entonces ya Ah, aquí aparece ya. pues que está grabando. Realmente es muy, muy directo. Igual si no están, pues si tiene tarjeta de video Nvidia, pueden probar primero esa opción pues de Nvidia. Ya cada uno elegirá que le funciona mejor. Lo importante es que lo tengan probado y funcional antes del parcial, porque si en el parcial pues les falla y no pueden subir el video, la nota sería cero, porque no tengo forma de verificar qué fue lo que hicieron. Y pues igual les quedaría la opción del otro viernes, pero la idea es no gastarse como un cartucho ahí por problemas técnicos. ¿Alguna duda adicional? No hay más dudas de esta parte, listo, sigo por acá. Cuando estén en el parcial, van a tener unos espacios, pues de hecho aquí aparece, a partir de aquí ustedes ponen todo lo que necesiten, aquí aclaran las Profe, variables, sí. perdón, una duda respecto al parcial. ¿Se tiene que hacer, digamos, como todo lo que uno vaya escribiendo lo va explicando o se puede, digamos, hacer y al final sustentarlo o hacer un punto y sustentarlo? Es al No final, siempre, o necesariamente sea, ya. ustedes trabajen sin explicar nada, no tienen que tener el micrófono activo. De hecho, voy a pasar por ahí primero. El micrófono, si no tienen micrófono, hay varias posibilidades. La primera es que utilicen el celular como micrófono. El celular se puede utilizar como micrófono a través de Bluetooth, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, entre otros. Normalmente pues se utiliza instalando alguna aplicación en el celular. Una que yo utilizaba es esta que se llama WowMic. Te la instalan en el celular, conectan el celular por cable y No, ya el profe, celular les funciona con micrófono. Sí, dígame. o más fácil, ¿no? Digamos, graba una nota de voz en WhatsApp y se la manda, no sé, a un grupo o algo que no esté utilizando. Y después va a WhatsApp web y la descarga. Solo que como debe estar sincronizado el video con el audio, les tocaría editar el video para ponerle la pista de audio. Entonces tendrían que utilizar algún software, sea Sony Vegas o cualquier otro, pero como es un video de 90 minutos, el renderizado se les puede demorar Sí, es varias verdad. horas. Sí, es verdad. Profe, hay una Entonces, pregunta. sí. Pues digamos, uno tiene que tener audio en todo el video, ¿no? Pues digamos como tener el video y después grabar un video, digamos, de uno o una nota de voz explicando como lo que haya que explicar. Sí, de hecho es así, no necesitan grabar audio durante todo el tiempo, solo en la parte de la explicación. Entonces, el video se ve algo como esto. Miremos, este es un video de una sustentación del curso de programación gráfica. Entonces, si miran acá, pues bueno, ahí no les estoy compartiendo audio, pero aquí no hay audios, aquí no está hablando, aquí pues está resolviendo la sustentación, se tomará pues el tiempo que sea. Luego acá, entre los marcadores de tiempo, se pone en qué parte se muestra el resultado, o sea, donde se muestra ya funcionando. Entonces aquí es donde se muestra todo funcionando, donde ustedes mostrarían en la consola cuánto sacaron, hacen varias pruebas mostrando cuánto sacaron, pues que efectivamente sacaron, no sé, un 5, un 4, lo que sea. Luego de esas pruebas viene otro marcador de tiempo que es la sustentación, que es donde explican cada uno de los pasos que siguieron para poder resolver el parcial. Entonces toda esta parte de atrás no tiene audio, es la parte en la del marcador de tiempo que pongan de aquí voy a empezar la explicación, ahí es donde sí ponen el micrófono. ¿Es claro esto de acá? Para Sí, Miguel, que fue profe, el que claro. preguntó Gracias. también, sí, listo. Bueno, esto respecto a, entonces aquí está, utilizar el micrófono, recuerden que pueden utilizar otra aplicación, no tiene que ser todo el tiempo, que es lo que preguntaba Miguel ahorita, puede ser al final, ya pues, si alguien quiere dejar el micrófono abierto, pues da igual, si me incomoda, pues simplemente lo apagaré y lo volveré a prender en la parte de la explicación. Ahora, esto respecto al video, el video lo entregan a través de un formulario, es decir, yo les doy una presentación como esta, en donde hay un enlace, cuando le clic al enlace, pues los lleva a este formulario, en donde ponen el nombre, el usuario de Discord, el enlace del video, porque el video lo suben a YouTube, y me ponen acá el enlace de YouTube que les genera, pues el enlace que les genera YouTube con el video, archivos adicionales si aplica, y el curso cuál es, y luego envían esto, y ya pues a mí me llegará algo como esto, donde tengo
todos los videos de todos los nombres, el ID, ya pues aquí junto con los monitores pondré las observaciones, la calificación, etc. Lo que les decía, importante de los videos es que tenga los marcadores de tiempo para poder saber en qué parte va cada una de las secciones. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, recuerden que son 90 minutos máximo para la elaboración del parcial y luego 10 minutos máximo para la explicación de qué fue lo que se hizo. O sea, se tiene un total de 100 minutos, de los cuales hora y media máximo pueden utilizar para desarrollarlo y luego 10 minutos de explicación. Puede que se demoren menos, o sea, puede que utilicen, solo me demoré media hora en el parcial y ya en 5 minutos explico y ya ahí terminé. Eso sería pues todo, ya cada uno lo mirará sus Profe, tiempos como le dan. Sí. digamos a las 6 se cierra el parcial. No mucho antes, porque son 90 minutos. A las 4 se empieza a compartir pantalla y se cerraría a las Las 5 y 4:30, 40. 5:30. Sí, 5 y 40 voy contando los 10 minutos de la explicación. Profe, Eso. y... Se me olvidó. ¿Qué iba a preguntar? Dale, no hay problema, apenas acorde me Profe, dice. una pregunta, uno en OBS, digamos, cuando está grabando puede habilitar que grabe micrófono y deshabilitarlo, digamos, graba, graba los 90 minutos de pantalla y cuando va a explicar activa el micrófono. Sí, aquí está entrada de audio, uno puede mutearla, así estaría al inicio, y luego Ok. desmutearla. O sea, es que inclusive uno puede ir apagando, prendiendo cosas, pues según uno necesite. Profe, Digo, pero y la explicación, profe, más o menos cómo sería una explicación. Pues, Pues piensen en que le están explicando. como dices que se puede demorar de 5 o máximo 10 minutos. Es explicar básicamente cómo resolver un punto. Como, bueno, el primer punto, hagamos, digamos, parte del primer punto. Miremos aquí el simulacro. El simulacro es dice, contar la cantidad de estudiantes que tengan máximo 20 años y, bueno, supongamos que solo fuera esta parte. Contar la cantidad de estudiantes que tengan máximo 20 años. Entonces, yo lo que haría es, pues primero hago el ejercicio, ¿cierto? Pues lo hago aquí en donde dice primer punto, porque este es el primer punto. Acá yo tendría que empezar a contar, voy a hacer un ciclo for para recorrer todos los datos. Entonces por ahí que vas de 0 hasta menor a la cantidad de nombres que haya, pues que es la misma cantidad de personas. Y voy a poner acá que si la edad de esa persona es menor o igual a 20, voy a incrementar un contador. Entonces ese contador pues lo crearé por acá. Un contador de menores. Empieza en 0 y acá contador de menores se incrementa. Ya ahí está hecho el ejercicio. Importante para que les califique, la salida siempre de guardarse en la variable salida. Entonces aquí digo salida Dios, igual a contadores menores. Sí, es lo mismo poner más que más igual 1. sí, es exactamente igual. Ah, ya. O sea, yo puedo escribirlo de estas formas. Puedo escribirlo así o puedo escribirlo así. O puedo escribirlo así. Profe, no entendí lo de las salidas. Si miremos aquí cuál es la salida esperada a su número, porque dice contar la cantidad de estudiantes. ¿Cuál es la salida a un número? Entonces, ese número es este que yo puse aquí, contador menores. Aquí estoy contando cuántos tienen menos de 20 años. Ya yo sé que me quedo con ese dato. Si me dio un 7 es porque eran 7 menores. Pero para que el programa me califique, yo debo guardar el resultado de esta variable, que se llama contador menores, en la variable salida. Entonces salida igual a contador menores. Porque lo que hace el programa internamente es que busca esta variable, cuánto vale, mira el ejercicio cuánto le tuvo que haber dado, y si son iguales, entonces le pone la nota. Si no, no le pone la nota. Es básicamente cómo funciona. No sé si esta última parte de salida, la última parte de salida fue clara. Sí. Sí, profe, Yo fue una gracias. pregunta. Sí, pero espera, Jonathan, yo termino de explicar esto. Sí, Entonces, sí. supongamos que ya acabé el parcial. Entonces, ¿cómo sería la explicación? Yo digo, bueno, ya acá empieza la explicación. Empezaré por el primer punto en donde nos podían encontrar las personas menores a 20 años. Para eso voy a hacer un arreglo que vaya desde el primer dato, que es el dato 0, hasta el último dato, que es la cantidad de nombres que yo tengo o la cantidad de edades. No cambia absolutamente nada porque son la misma cantidad de datos. Y en cada dato voy a hacer la siguiente pregunta. ¿El dato actual es menor o igual a 20? Si la respuesta es sí, voy a incrementar mi contador. De lo contrario, pues no hago nada.
Y una vez que termine el ciclo for significa que ya hice esta pregunta en cada uno de los datos. Una vez que termine, guardo ese contador en la salida y verificamos, pues ejecutándolo y verificamos que el resultado es el correcto. Así más o menos sería la explicación. ¿Es claro, Alejandro, que era el que me había hecho la pregunta? Sí, profe. Listo, ahora sí, Jonathan, ¿qué iba a preguntar? Yo, pues no es sobre el ejercicio, es sobre la grabación. Digamos que, o sea, la grabación, o sea, hay plazo de entregar el ejercicio hasta las 5:30 o 5:40, ¿cierto? Sí, pero para la grabación tienen 24 horas desde el Exacto. inicio. O O sea, para sí, entregarle el ejercicio se necesita mandarle el link de YouTube. exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos si el video se demora mucho subiendo? Pues tienen plazo de 24 horas. Normalmente el video se va a demorar. Ah, tiene un plazo de 24 horas para entregar el link. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo es eso de que Es porque en la grabación, como están grabando pantalla, se ve la hora. Pues yo aquí voy a ver que efectivamente empezaron a las 4 y que efectivamente terminaron a las 5:40. sí, pero entonces, ¿cómo es eso de que tenemos plazo hasta las 5:40? Tenemos plazo hasta... Ah, no, pues O sea, en el nosotros, video la sí. grabación solo tiene que ser hasta las 5:40. Ya, Exacto, sí. ya lo que tenemos es como plazo de enviarle el link las 24 horas. Exactamente, sí. Pero si alguien, Ya, pues en el video se ve que estaba por acá hasta las 7 de la noche todavía trabajando, pues ya no es válido, ¿cierto? Porque ya se le pasó el tiempo que era. sí. Profe, una Sí. preguntita. La explicación del final es como la explicación que, digamos, nosotros hacemos en las asesorías cuando ya tenemos resuelto el ejercicio. Como, Exacto. Tan detallado como sea posible. ok. Profe, ahí en el espacio, en la parte de arriba que dice declaración de variable, ¿es estrictamente ahí o uno mientras hace el ejercicio puede declarar la variable antes de escribir? Sí, acá, pues acá mismo. Ya la diferencia es que esta es una variable local. Esta variable solo existe desde esta llave hasta esta llave. Si yo sé que esta variable no la necesito más adelante, claro, la puedo poner acá. Pero si yo sé que la voy a necesitar digamos que yo sé que el segundo punto también necesita esta variable. Entonces, ¿qué hago? Pues me la traigo hasta acá, de modo que no sea una variable local, sino que existe desde el inicio del programa hasta el final del programa. Es más o menos como la diferencia, pero claro, la puedo poner acá si quiero. ¿Qué más dudas tienen de lo que llevo? Ahora avanzando, los datos, miren que los datos se van a llenar acá. Ustedes ven estos arreglos, estos pues como se imaginarán no los deben eliminar porque si los eliminan pues se les va a dañar todo el proyecto. Estos datos de acá ya van a tener los datos almacenados. Miremos acá, o sea, ustedes aquí parecieran vacíos pero no están vacíos. Voy a poner acá un ejemplo, voy a poner acá console.writeline, ejemplo. Voy a dejar aquí unos renglones. Y voy a mostrar cada uno de estos datos. Entonces voy a mostrar console.writeline nombres en la posición I y voy a mostrar también cuál es el GPA, pues GPA y GPA es como la nota promedio, solo que así es como se dice en inglés, el GPA de esa persona. Y voy a mostrar también el ID de esa persona. Miren que acá los arreglos parecen vacíos, pero cuando yo lo ejecuto, acá aparece ejemplo y efectivamente ya tienen unos datos. Entonces me dice, Gabriel tiene un promedio de 3.4 y su ID es 523838, Roy tiene un 2.5 y su ID es 483836. Quiero que noten algo muy importante, pues igual al principio ya se están mostrando, ustedes los Yo pueden una mostrar, pregunta, ¿qué sí, es GPA GPA es promedio, es pues promedio? las siglas vienen siendo Grade Point Average, es el promedio que ustedes tienen, digamos, yo estoy en cuarto semestre y mi promedio acumulado es de 4.2. ¿Y qué Ya, significa? Que en el primer semestre saqué un promedio, en el segundo otro, en el tercero otro, y se pondrán dependiendo de la cantidad de créditos. Solo que en inglés el nombre que se le da a eso es GPA. Y pues como todo lo estoy haciendo aquí, los nombres de variables en inglés, pues también utilicé un nombre de variable en inglés. Ahora, miren que acá yo ya voy a mostrar algo de los datos. Los datos que se les dan, que igual se imprimen desde el inicio, son aleatorios. Es decir, aquí por ejemplo me mostró a Carol, la manda a Melissa, pero cuando vuelvo y lo ejecuto, ya tengo a Gloria, Teresa, Dori y Sara. Miren que los datos que tengo, las notas, las edades, todos los datos son completamente aleatorios, no están ordenados de ninguna forma, son completamente aleatorios.
¿qué busco yo con hacer los aleatorios? Que no hagan soluciones macheteras. No es como que digan, ah, bueno, me están preguntando la edad de la última persona. Entonces, como yo sé que son 5 personas, yo voy a decir que la edad de la última persona es buscar nombres en la posición 4. Porque eso no me funcionaría, porque la cantidad de personas va a cambiar. Puede que me funcione aquí console.writeLine nombres en la posición 4 y me va a mostrar acá un nombre, pero cuando ya son 10 datos ya no me funciona, y si luego son 15 luego no me funciona, ¿cierto? Miren que la cantidad de datos es aleatoria, es decir, tener soluciones que dependen de números fijos no les va a funcionar. Lo otro es que los números también cambian. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, así, yo sé que el contador me va a dar 3. O pasé con un compañero y a él el contador le dio 3 y yo pongo que la salida es igual a 3, tampoco les va a funcionar porque estos datos pues van a ir cambiando. Efectivamente, pues la forma en que funcione tendría que ser que pongan el código. Igual si copian y pegan el código de alguien que obviamente no es lo ideal y la explicación está mala, la explicación pues se nota que no entienden qué es lo que están haciendo, pues el punto tampoco sería válido. Es decir, lo mejor es que sean ustedes mismos los que hagan el código, de modo que ustedes mismos pues puedan explicarlo. Yo, una pregunta. Sí, ¿Puedo volver a explicar eso de la N? sí, la cantidad Pues, de ¿por qué fue datos, 4? no, suponiendo que yo pensara que fueran 5 datos, Sí. y me están preguntando el nombre de la última persona. Entonces yo podría pensar, voy a mostrar el nombre cuarto, pues porque como uno Ah, empieza desde ya. 0, 1, 2, 3, 4, este sería el Sí. último. Pero como no siempre son 4, no siempre son 5 nombres, sino que a veces son 8, a veces son 10, a veces son 20, entonces eso no me funcionaría. Se los digo es porque en las primeras versiones del parcial, cuando les daba como una cantidad fija, lo que hacían era eso, pues como poner números fijos, y por eso es que ya pues cambié los parciales desde hace ya un par de años para que fueran datos completamente aleatorios. Como podrán ver en el template, como en la plantilla del parcial, el segundo punto tiene que entregar es un arreglo. Miremos el segundo punto que me dice encontrar los nombres de los estudiantes con GPA superior o igual a 4 y almacenar los nombres de los 3 estudiantes más jóvenes que cumplan la condición anterior. Es decir, voy a buscar solo los estudiantes que tengan promedio de más de 4 y voy a tomar de esos los 3 más jóvenes. Miren que aquí en el tema del parcial ya me están dando una pista, me está diciendo ordenamiento. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Los puedo ordenar. Luego de ordenarlos, yo sé que los que estén más a la izquierda son los menores. Voy a tomar los de la izquierda, pero solo si cumplen esta segunda condición de que el promedio es superior a 4. Tercer punto, ya es el primero de estadística y conteo, el Yo, segundo de yo, ordenamiento, sí. entonces el segundo punto de ordenamiento sería hacer o sea, ordenarlos pues Sí, pero ordenarlos de menor a mayor, pero basado en qué? En el promedio. Miremos que cuando yo miro el código yo tengo estos 4 datos. Yo puedo ordenarlos de menor a mayor, o yo puedo ordenarlos de acuerdo al promedio. No, perdón, en este es ordenarlos de acuerdo a la edad para poder tomar los más jóvenes. Si yo les digo, díganme los 3 personas con el promedio más alto, ¿qué hago? Ordeno los datos de forma descendente, pero con base en el promedio. Ya dependiendo de cuál es la variable, porque son 4 variables, yo no puedo ordenar uno sin modificar los otros, porque si no se pierden las conexiones. Ahora, continuando por acá, el tercer punto me dice encontrar y almacenar los nombres de los estudiantes que tengan máximo 20 años y cuyo promedio sea menor o igual a 3. Ese es un poco más difícil porque miren acá, pues de hecho sé que es un arreglo, pero el arreglo dice 0, no es que sean 0 datos, pues es porque esta variable ustedes la tienen que encontrar. Entonces tienen que contar cuántos datos cumplen esa condición, llamemos esa variable x. Luego esa variable x que tiene cuántos datos son, pues la guardo acá, creo el arreglo con esa cantidad de datos y luego ahí sí los guardo. La otra alternativa es que no hagan esto con arreglos, sino que lo hagan con listas, donde es más sencillo. Pues si lo hacen por listas, la verdad es más sencillo el ejercicio. Es claro, pues la parte de listas es lo que vamos a ver hoy, pero es claro como digamos la estructura del parcial o alguien tiene alguna pregunta. pues la estructura del parcial sí es clara, pero ese tercer punto me perdí cuando le puso X.
al Es, string que le puso X, pues. la idea es que intenten Sí. hacer el simulacro y ahí se dan cuenta, porque miren que acá cuando me dicen encontrar y almacenar los nombres de los estudiantes que tengan máximo 20 años, yo cómo sé cuántos datos son. O sea, yo tengo que crear un arreglo, pero yo no sé si los estudiantes menores de 20 años, yo podría decir a sus 3 estudiantes menores de 20 años. Y lo Ah, ejecuto, ya. y mentiras que aquí habían 1, 2, 3, 4, pues 5 datos. Entonces yo digo, ah, bueno, no, son 5. Pero vuelvo y lo ejecuto y ya es diferente porque ya van a ser 1, 2, 3 datos. Entonces no me sirve poner acá un número fijo. ¿Cuál es la alternativa? Tengo que crear un Profe, una contador. pregunta. Sí. Pues hay como un código que se ejecuta para todo el programa y cada punto es hacer algo con ese código. No, en cada punto, pues digamos, el programa va a llamar primero el primer punto, luego el segundo punto, luego el tercer punto, luego el cuarto punto. Pero sí, y si tienen alguna operación, y si tienen una declaración de variables adicionales, la hacen acá. Pero no hay como un espacio para hacer Pero operaciones y comunes a todo el todas. mundo está trabajando con eso, todo el programa está trabajando con esos nombres, edades y promedios. Sí, todo, primer punto, segundo punto, tercer punto, trabajan todos con los mismos datos. Ok. Y son aleatorios. Y son aleatorios exactamente. Ahora, entonces para el tercer punto yo necesitaría un contador, recorrer los datos, buscar cuáles de esas edades cumplen esa condición. Entonces acá sí es menor a 20, menor o igual a 20, el contador se incrementa. Y luego ese contador es el tamaño de la regla. Porque ya sé que fueron, no sé, 10 personas, ese es el tamaño de la regla. Es más o menos la lógica detrás de esto. ¿Va quedando más claro o todavía tienen dudas? Igual es bueno que intenten hacer el simulacro porque en la medida en que lo hagan es que surgen la mayoría de las dudas. Y si tienen más dudas, recuerden pues que tienen a los monitores para esto, pues para apoyarse con las dudas que tengan. Yo, Sí, ¿me podría explicarle las tutorías de esta semana? Van a eh, ser, pues, los jueves de 9:30 ¿a qué hora? o sea, esta semana no tienen tutoría conmigo. Con su monitor pueden pedirle un espacio de tutoría. Las dudas que tengan y que quieran resolver conmigo y no con el monitor, yo tengo una asesoría abierta de 8:30 a 11:30. Como es asesoría abierta, es básicamente cualquier persona que vaya preguntando, me acerco con él, hago llamada o algo así. Entonces dependerá como de la disponibilidad. Pues si Ya. me preguntan a las 10, pero yo estoy en llamada con alguien, pues obviamente no podría atenderlos. Ya si necesitan, si quieren tutoría con monitor, hablen con los monitores asignados a sus equipos, o si no, perdón, o si no, utilizan la tutoría con Daniel, que Daniel pues Daniel ya es uno de los monitores de uno de los grupos, pero cualquiera que necesite una tutoría, la puede pedir con él. Les voy a dejar el calendario de él en el canal de programación para los que tengan dudas. Bueno, que yo estoy copiando en ese momento para asesoría con Daniel, uno de los monitores. Yo, ¿de dónde encontramos el simulacro? No lo he subido, Ah, ya. porque no lo he creado. O sea, de hecho, pues, el parcial de ustedes todavía no lo he hecho. O sea, no sé todavía qué les voy a preguntar. El simulacro, los puntos del simulacro, sí se los puse ya en el canal de programación. O sea, ya en el canal de programación encuentran los 4 puntos. Pero el sistema que les califica de forma automática todavía no lo he hecho. Cuando lo tenga, se los mando, que posiblemente sea mañana. Correcto. Profe, yo no terminé de entender algo de lo del video. O sea, hay que grabar el examen y enviarlo, subirlo a YouTube y darle a usted el link. Pero ¿por qué programa lo grabamos? Que, pues, no lo he hecho hasta ahora, así que no sabría cómo hacerlo. Hay muchos, se puede con GeForce Experience o con OBS o con Screenomatic. Hay muchos software de captura de video. La verdad, el primero que les funcione, utilicen ese. Obviamente deben verificar que sí les funcione. Si no les funciona, pues ahí perderían la nota de esta Pero como primera este entrega. fue OBS, ¿cierto? Yo utilizo OBS. Yo utilizo Hay que descargarlo, algo que, perdón que si lo explicaste ahorita, pero no, mi internet estuvo un poquito, perdón, un poquito malo. Sí, no, no hay problema. Hay Sí, como un sí. tutorial en YouTube como de literal 2 minutos de cómo grabar. Exacto, Súper sí. sencillo. Pues yo también miré tutorial porque la primera vez pues yo no sabía cómo era lo de crear la escena y eso. Pero es súper sencillo. Así como ahí dice Alejandro, busca un tutorial de OBS, ahí te muestran de dónde se descarga, cómo se instala y cómo se configura lo que ellos llaman una escena y ya con eso
pues quedaría listo todo el parcial. Y tengo que Toda la hacerlo grabación. durante las 2 horas o la hora y 40 del examen, ¿cierto? Exactamente, y sí, muy importante que sea pantalla, o sea, que se pueda ver si cambian de ventana. Porque si Ok. no, pues si solo están grabando visual, pues primero no podría ver la consola, primer error grave. Segundo error, pues no podría ver si están aquí chateando, por ejemplo, en otra ventana, porque solo están grabando la ventana. Entonces, si alguien graba aplicación y no ventana, no sería válida esa entrega del parcial y ya tendría que presentarlo en la opción del viernes. Igual recuerden que tienen la ventaja de que presentan este viernes, si les va mal o si algo pues sale mal, tienen la opción de volverlo a presentar el viernes 4 de septiembre. Lo había puesto el martes, pero lo quité el martes porque el martes lo que voy a hacer es yo resolver el parcial del 28 y responder las preguntas para luego hacerlo el 4. Porque si lo hacíamos el martes, no tenía yo como un espacio de asesoría para resolver las dudas que hayan tenido de la versión anterior del parcial. ¿Alguna pregunta adicional? No, no por Listo. ahora. Continuando por acá, ya vimos más o menos cómo es la arquitectura del proyecto, ya sabemos que hay unos espacios para resolver, ya sabemos que va a haber un simulacro que les voy a enviar, ojalá trabajen el simulacro. Tengan en cuenta que este primer punto que dice estadística y conteo en el tema, normalmente les pido algo de estadística, o sea, normalmente les pido o que encuentren el promedio, entonces tendrán que sumar todas las edades y calcular el promedio, o que encuentren la desviación estándar, o que encuentren la mediana. Si tienen dudas, recuerden que tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Entonces vamos a buscar la fórmula y veo que esta es la fórmula de acá, entonces ya la implemento. O inclusive yo puedo buscar, ve cómo se calculará la desviación estándar en C#, entonces busco acá en Google desviación estándar en C# y buscaré qué dice en Google y por acá ya alguien subió el código, bueno, cierto, pues ya cada uno decidirá cómo lo resuelve, tienen acceso a internet. Tengan en cuenta que algunas de las soluciones que van a encontrar en internet puede que les anule el parcial en la medida que utilicen algo que no es válido. Que no es válido, acá mismo lo aclaro en el parcial, lo que es permitido es uso de listas y arreglos, ciclos for y while, condicionales. Pero utilizar funciones adicionales, como por ejemplo hay una función que se llama where, hay una función que se llama from, hay una función que se llama contains. Esas funciones que no hemos visto en clase no son válidas durante el parcial. ¿Por qué no son válidas durante el parcial? Porque no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que sepan utilizar condicionales, arreglos, ciclos o listas. Pero no más. Si yo quisiera evaluar algo diferente, o sea, si utilizar una función diferente en el parcial de, no sé, de taller 5, no hay ningún problema, porque no es lo que estoy evaluando. Pero como en ese momento estoy hablando de eso, las otras funciones nuevamente les anularían el punto. Pues no el parcial entero, solo el punto. ¿Dudas? No hay dudas, súper bien. Entonces voy a empezar ahora sí el tema de listas. Este tema de listas que van a encontrar en la unidad 6 es opcional. O sea, este tema que está aquí, programación, unidad 6, listas y que está aquí abajo, es opcional. Es decir, este tema no lo necesitan para el parcial. Lo pueden utilizar, pero no es obligatorio. Yo sugiero que lo utilicen, porque es más fácil resolver el parcial, el punto 3 y el 4 con listas que con arreglos. Entonces, consideren esa alternativa. Ahora, ¿qué son las listas? Las listas son parecidos a los arreglos con la diferencia de que tienen un comportamiento más dinámico. Por ejemplo, cuando yo creo un arreglo de datos, yo lo creo y yo tengo que decirle el tamaño. Aquí yo le digo que el tamaño es 5. Mientras que en una lista yo no le digo el tamaño porque resulta que la lista puede crecer. Voy a poner aquí un ejemplo. Les voy a crear un arreglo de datos que se va a llamar X. Y ese arreglo de datos le voy a decir que tiene un tamaño de 3 datos. Aquí entonces voy a llenar el arreglo X en la posición 0, va a ser igual a 5, voy a poner aquí números cualquiera, este va a ser un 3 y este va a ser un 8. Y voy a hacer un código que me permita mostrar esos resultados. Console.write X en la posición Y, y lo haré dentro de un ciclo. Y acá está, y efectivamente pues me muestra los datos. Pero ahora supongamos que yo me llegó un dato nuevo, entonces voy a decirle aquí X en la posición 3 igual a 7. Pero aquí me sale una excepción de índice fuera de rango. ¿Por qué? Porque yo le dije que eran 3 datos.
Cuando yo intento guardar un cuarto dato, él me dice hay un problema, porque ya le dije que era de 3. Entonces uno podría pensar como, bueno, pero entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar aquí los datos. Y luego voy a modificar el tamaño de este dato. Voy a decirle que ya no son 3, sino que ya son 4. Y voy a volver a mostrarlo. Voy a poner aquí console.writelength después de modificación. Y voy a mostrar aquí uno que diga original. Pero cuando mostré el después de la modificación, miren que el 5, el 3 y el 8 desaparecieron, me quedaron como ceros. Resulta que los arreglos no tienen la propiedad de cambiar de tamaño. En el momento en que yo le trate de cambiar el tamaño, lo que va a pasar es que va a borrar el arreglo anterior y va a crear un arreglo completamente nuevo. Y como crea un arreglo completamente nuevo, todos los valores que yo había llenado originalmente se desaparecen. Es de hecho, eso pues nos da cierta pista de eso, el hecho de que estemos utilizando un operador que se llama new, pues nuevo. Entonces, ¿cuál es la desventaja de los arreglos? Que tienen una cantidad que yo debo conocer a priori, desde antes debo conocer cuál es el tamaño para decirle, este es el tamaño y trabajar con ellos. La lista, en cambio, como no le digo el tamaño, puedo cambiarle el tamaño en el momento que yo quiera, puedo agregarle o quitarle datos sin ningún problema. Normalmente vamos a utilizar arreglos de datos si desde antes conocemos el tamaño, porque tienen la ventaja de que son más rápidos. Vamos a utilizar listas cuando no conocíamos el tamaño desde antes, sino que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Miremos acá un ejemplo con arreglos. Voy a hacer un programa que me permita encontrar la unión de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Cuánto es la unión? No sé, porque los datos repetidos no van en la unión. Por ejemplo, el 6 está repetido 4 veces, pero yo sé que en el arreglo de la unión, pues unión hablando en términos de conjuntos, unión de este conjunto A y el conjunto B, no iría, pues la unión sería este de acá. Miren que no hay ningún dato repetido. ¿Cuántos datos hay que no sean repetidos? Todavía no sé. Por eso es que cuando voy a crear el arreglo, no sé cuál tamaño ponerle. Así que para solucionarlo, creo un arreglo que tenga el máximo tamaño que podrían tener, que es el tamaño de A y el tamaño de B combinado. O sea, el tamaño de A más el tamaño de B. Luego en ese arreglo de todos los datos, guardo todos los datos de A y luego guardo todos los datos de B. Voy a ordenar los datos. Hay una función que se llama array.sort que ya me permite ordenar todos los datos. O sea, por dentro corre algún algoritmo de ordenamiento, puede ser bubble sort o no sé cuál algoritmo utilizará, y ya me los ordenó. Como ya tengo los datos ordenados, tengo la ventaja de que me quedan uno seguido del otro. Es decir, por ejemplo, acá me queda, yo tenía 3, 2, entonces me queda aquí 2, 2, 2, tengo digamos 4, 3 y me van a quedar todos uno después del otro. Y me van a quedar en orden, dependiendo pues ascendente o descendente. Como ya los tengo ordenados, yo para buscar el repetido lo que hago es que comparo este dato con el siguiente. Si son iguales es porque está repetido. Si no son iguales es porque no está repetido. Como ya están ordenados, pues comparo con el dato siguiente y es lo que hago acá. Comparo cada dato con el dato siguiente. Y si no son iguales, quiere decir que ese dato no es repetido. Incremento el contador, pues creo un contador y lo incremento cada vez que encuentro un dato que no es repetido. Cuando termine, ya sé cuántos datos no repetidos hay. Digamos, hay 8 datos no repetidos y creo un arreglo que se llama unión con esa cantidad de datos no repetidos. Y lo que hago es que voy guardando todos los datos que no sean repetidos. Ese es el proceso, es muy largo, pero miremos que por lista sería mucho más cortico, porque las listas son más dinámicas. Primero creo la lista de enteros. Luego le agrego todos los datos de A y todos los datos de B. Luego voy a recorrer todos los datos de unión. Miren que yo no utilizo .length sino .count, porque es una lista, con listas es .count. Y le pregunto si el dato es igual al dato siguiente. Miren que aquí también los ordené. Si el dato es igual al dato siguiente, quiere decir que está repetido. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminarlo. Y ya quedó terminado, porque cada vez que encontraba un dato repetido lo eliminaba y al final me quedaron los datos sin repetir. Voy a venir aquí a explicarlo más el paso a paso. Yo no voy a crear un arreglo, voy a crear una lista. Cuando creo una lista, tengo que decirle el tipo de dato de la lista. Va a ser tipo entero. Y luego aquí le digo que es una nueva lista tipo entero. Ya creé mi lista. En la lista yo lo que hago es agregar datos. Digamos x.add 5
3 y 8. Ya no existe .length, sino que existe .count. Y acá le cambio, ya para agregar un nuevo dato, ya no hay ningún problema, le digo x.add 7. Nuevamente utilizo el count y ahora sí me funciona. El mismo ejercicio que ahorita me había funcionado con arreglos, con listas sí funciona. Pude agregar el 7 porque las listas me permiten agregar datos. Además de que me permiten agregar datos, puedo eliminar datos. Puedo, por ejemplo, x remuévame el dato 1, que sería dato 0, dato 1, o sea, me va a eliminar el 3. Y cuando lo mostramos, miremos que el dato 3 desapareció y fue agregado el dato 7. Es decir, que las listas tienen esa ventaja que nos permiten agregar y eliminar datos, son mucho más dinámicas. Yo puedo crear listas tipo int, puedo crear listas tipo double, puedo crear listas tipo string. Yo puedo crear el tipo de lista que yo quiera, básicamente. ¿Qué preguntas tienen de listas? Ese era el tema de listas. Nuevamente recomiendo que revisen la posibilidad. Entonces Sí. uno podría organizar los datos de mayor a menor en listas. Sí, sería lo mismo. Miremos acá, voy a dejar este arreglo acá. Y voy a hacer el mismo algoritmo Bubble Sort que ya habíamos hecho en clase. Como yo sé que en el parcial tengo acceso a internet, pues puedo buscar así tal cual Bubble Sort, C#. Voy a abrir el primer enlace que me aparezca y ya alguien aquí hizo el código. Entonces voy a tal cual traerme el código y ya. Aquí, perdón, voy a dejar la parte donde mostrar los datos, que la borré. Ahora sí, aquí. Entonces aquí, ordenamiento de datos. Y aquí mostrar el resultado. Ahí no sería si p es menor o igual a x.length. Sí, ya entonces, pues en el ejemplo que encontré en internet está con la variable a. Voy a cambiarle el nombre a esta variable aquí a datos, que es un nombre más largo, pues un poco más diciente. Y ya sé que esta variable a no me sirve porque tengo que cambiarla por la variable datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar control F para mostrar aquí a y voy a reemplazar todas las a por la palabra datos. Entonces le digo reemplazar, 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 reemplazar y ya ahí me quedo listo. Miren que ahora sí me quedo con la variable datos. Recuerden que con control F yo puedo buscar y reemplazar. ¿Qué cambia? Y Que no ya no es sería .length sino .com. datos.count. Exacto. Y ya acá le pongo ese tipo Pero de dato acá. ahí Sí. no entiendo por qué se le restan dos. Pues no se le restaba a uno y al segundo for. Sí, se le resta 1. Acá en este algoritmo que encontré en internet lo están restando, no sé por qué le están restando 2, Dos. la verdad. A ver, miremos si explican algo de esto. A ver, yo miro cuando resten. No sé por qué le están restando 2. Entonces cambiémoslo y restémosle 1 acá. A este yo le podría restar 1 al 1, no, como lo hicimos en clase, pero no le restamos ninguno. Entonces ya aquí me queda el algoritmo y ya le puedo mostrar el resultado. Sí, dígame. ¿Cuál sería la diferencia si le resta uno al primer for y si no se lo resta? Pues el algoritmo hay ¿Cuál que sería la correrlo. diferencia? El algoritmo hay que correrlo tantas veces como datos. Sin embargo, cuando yo ordené, digamos que fueran 5 datos, si yo ya ordené los 4 primeros, el quinto obligatoriamente me queda ordenado. Es por eso que uno le puede poner acá un -1. Entonces, Ya. realmente uno no necesita recorrer todos los datos porque si de 5 datos ordené 4, el quinto sí o sí tuvo que quedar ordenado. Es por eso que uno le puede poner acá un -1. Bueno, ahora vamos a mostrar los resultados. Creo que aquí me salió un error. Ya voy a mirar qué fue lo que pasó. Entonces aquí me salió índice fuera de rango en la línea, miremos acá, línea 18. Listo, miremos qué pasó en la línea 18. Y aquí estoy preguntando si datos en la posición y... ya. Tenía menos igual 2 porque tenía menor igual. Entonces si yo pongo menor igual, tengo que poner -2. Si pongo menor, solo pongo -1. Y aquí ya está, después del ordenamiento me quedaron ordenadas de forma ascendente, o si lo quiero de forma descendente, cambio esta desigualdad. Y ya Y está. otra pregunta pues aparte del ejercicio, es Sí. de Visual Studio.
Yo cómo hago para que me aparezcan los números de la línea, porque por ejemplo en el mío, en mi Visual Studio 19 no me aparecen los números de la línea, me aparece así, pues no me aparecen los números. No, no sé, debe ser algo de ver, pero no sé cuál de las opciones será. Nos tocaría buscar, pues, Profe, pero una deben ser, pregunta. sí. ¿Uno cómo es que hace para ver los procesos del programa, pues como para ir monitoreando los valores de las variables? Cuando le da F11 y recorre el paso a paso, se le abre una ventana que es el explorador de variables. ¿Cómo? Pero ¿cómo se abre el paso a paso, profe? Con F11. F11, entonces cuando uno le da F11, perdón, lo cierro acá, vuelvo y le hago F11 y me aparece una ventana, aquí ya lo tenía abierto. Si lo tengo ya abierto me sale un error. Entonces acá voy a darle F11 y me empieza a mostrar el paso a paso, pongamos esto más pequeñito, de lo, antes gigante. Vamos así, pero así, paso a paso, y miremos que acá en el explorador de variables me va mostrando, tengo una variable de datos que es una lista que está vacía, le doy otra vez F11, miren que ahora ya la lista no está vacía, sino que tiene un 5 porque fue el primero que agregó, otra vez F11, F11, y miren que aquí se va actualizando, pero sí es con F11. Y aquí pues de hecho vamos viendo cómo los datos se van ordenando poco a poco, pero es súper lento pues, o sea, esto déjenlo como una alternativa, el plan C o algo así, porque hacer esto pues es bien lento. Profe, ese tema también entra en el parcial. Listas. Sí, El correcto. tema de listas es opcional, o sea, el parcial pueden utilizar o no listas para resolverlo. Entendido. Ahora ya después no, perdón, estaba respondiendo la pregunta del ordenamiento, entonces miren, sí, puedo hacer ordenamiento normal con las listas, esto es lo único que cambia es el punto count, y ya para buscarlo de por qué en Visual Studio no le muestro las líneas es desde opciones, editor de texto general y mostrar las líneas de los números, o sea, aquí esto está en herramientas, opciones, decía aquí que está en el que se llama Text Editor, o sea, editor de texto, general, y en general hay uno que dice números de las líneas, que por acá debe estar en alguna parte que no lo veo. Y ya buscaría cuál es y lo habilita. Y si no, vuelve y busca. Pero si mostrar líneas, guía, no mostrar. Bueno, en alguna parte debe estar. Pero es básicamente como lo hacen. Igual esto, pues, una búsqueda en Google relativamente cortica y darle la respuesta a eso. ¿Qué otra pregunta tienen del parcial o del tema que acabamos de ver, que es el de listas? Si no hay más preguntas, eso era